Buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Hoy voy a hablar de El cuento de la criada, que lo tengo acá mismo, que ya de entrada, no sé si se verá bien, si se logrará apreciar, lo marqué todo. Es un libro que me ha gustado mucho, tengo igual que decir que me costó el principio de la lectura, pero no creo que haya sido por una cuestión del texto, como que es denso o lo que sea, sino que yo no estaba en el estado mental como para leer este libro. Siento que hay que estar en un momento donde uno pueda absorber todo lo que este libro tiene, porque es bastante complejo. En el sentido de las cosas que van pasando. El cuento de la criada es una distopía, fue escrita y publicada, escrita no sé cuándo, pero publicada en 1985, es un libro dentro de todo viejo, pero en términos históricos no tan viejo. Y lo que me hizo a mí desear con más intensidad leer este libro fue que me enteré que la escritora Margaret Atwood, para escribir esta novela se basó en la dictadura cívico-militar argentina y las cosas que pasaron acá para llevarlas al plano de la ficción y plantearse algunas cuestiones respecto a las mujeres en el mundo. Si bien yo que conozco la historia de mi país, no necesariamente las cosas que pasan en el cuento de la criada son las que pasaron en Argentina, pero sí uno puede darse cuenta de qué cosas tomó de la historia real para ponerlas en la ficción, como es por ejemplo el trato que recibieron las mujeres durante esa época, y obviamente el robo de chicos y la desaparición de personas. Esas son las cuestiones más importantes que ella agarró, y acá las transformó un poco porque paso a contar brevemente de qué se trata. Acá tenemos a la protagonista que se presenta como Defred en español y en inglés es Offred, que ella está en una casa que no es suya, es considerada una criada y tiene una persona que es superior a ella, que es el comandante, y su esposa. La cuestión es que estas mujeres fueron secuestradas en algún momento de la historia, porque lo que tiene es que no se habla de años específicos hasta el final del texto, pero en un momento determinado de la historia hay, un golpe de estado, matan al presidente y para decir, para que no haya tanta violencia, la excusa es un gobierno autoritario. Lo que empiezan a hacer es que de a poquito les van sacando derechos a las mujeres, empezando por, no sé, la independencia económica, después el trabajo, ya directamente no podían trabajar, hasta que las empezaron a secuestrar. ¿Con qué intención y con qué finalidad? Secuestraban únicamente a las mujeres que podían tener hijos. Estas son, no sé, mujeres jóvenes o mujeres que ya han tenido hijos, mujeres que perdieron hijos porque fallecieron o lo que sea. Y no importaba la sexualidad, porque otra cuestión que también me parece súper interesante de este libro es que trata la cuestión de la homosexualidad en la mujer, o sea, lesbianismo. Cosa que, yendo para atrás en 1985, me parece tremendo que haya tratado estas cosas. Y nada, la cuestión es que a estas mujeres las agarran, las secuestran con la intención de que tengan hijos, pura y exclusivamente. El mundo se empieza a separar, o por lo menos el país ese se empieza a separar entre no mujeres y mujeres, que básicamente las no mujeres son las que no pueden tener hijos y no sirven para nada. O sea, acá la única finalidad que tiene la mujer es de tener hijos. Entonces, nada, hay un montón de reglas que también son como muy tremendas. Esto de, por ejemplo, las criadas tienen que tener hijos en 6 años. O sea, si en 6 años no pudieron tener un hijo, las tienen que matar, básicamente, porque no les sirve. Y esto de igual manera sirve pura y exclusivamente para la clase alta de esa sociedad, que son, básicamente la gente con poder y con plata. Que no solamente tienen una criada para tener hijos, porque la esposa claramente no puede, vendría a ser como una no mujer, pero al tener plata y estar con una persona de poder, no le hacen nada, pero tienen a la persona que va a gestar, la mujer que va a gestar, tienen la mujer que les hace, no sé, la comida, tienen una que limpia,
tienen distintas mujeres para distintas finalidades. La cuestión es que acá la criada tiene que tener relaciones, que es como una ceremonia que se hace en determinado momento. Tiene que tener relaciones con el comandante, que es el jefe, básicamente de todo. Y la esposa del tipo tiene que estar ahí, agarrándola a la persona, que prácticamente, o sea, prácticamente no, es una violación. Que son cosas que incluso acá pasaban durante la dictadura cívico-militar, porque han violado a muchas mujeres acá, que fueron secuestradas y desaparecidas. Y nada, bueno, la cuestión es que en este libro, por ejemplo, como dije antes, ella se llama Offred, en inglés. Siento que es más fácil explicarlo en inglés, en realidad es lo mismo, pero bueno. Ella es Offred, que es una combinación de palabras que hace Margaret, que me parece perfecto, o sea, es muy brillante. Offred. O sea, Fred era el comandante, y esto pasaba con todas las criadas. O sea, cada criada tenía su nombre, que era Off fulanito, o sea, y en español es de fulanito, de mengano, qué sé yo. Y lo que tiene es que ellas tienen que dejar atrás su nombre, tienen que dejar atrás su vida anterior, tienen que olvidarse de todo como que no pasó, no existió. Y acá Offred, que es nuestra protagonista, tenía una hija, tenía su pareja que era Luke, y nada, básicamente ella sí tiene recuerdo porque no fue hace tanto tiempo que pasó. Y ella lo vivió muy fuerte, aparte de la hija ya era grande, o sea, grande en el sentido de que capaz tenía 3, 4 años. Entonces ella durante el texto como que se va preguntando, mi hija se acordará de mí, dónde estará, qué le habrá pasado, porque no tiene ni idea de qué es lo que pasó. Incluso tampoco sabe muy bien qué le pasó a Luke, porque cuando la secuestraron a ella como que no se enteró de nada, y ella asume igual que él está muerto, pero que la hija no, porque si la hija justamente tiene la capacidad de gestar, le funciona el sistema. Pero nada, después entre otras cosas que también les prohíben a las mujeres, entre ellas está por ejemplo leer y escribir, que justamente eso es que vendría a ser como el punto que conecta la historia de ella, de Offred, con el futuro y con el final del texto. Porque el texto está dividido entre el relato de Offred y el final, que es muchos años después de todo esto, nada, están dando como una conferencia, creo que era en una universidad, una cosa así, sobre estas cuestiones, sobre cosas que se encontraron después de este momento, o sea, como que terminó la cuestión. Y acá se dice que efectivamente la historia que uno lee de Offred estaba grabada. Lo que no se sabe es ni cómo la grabó, ni cómo hizo, ni por qué esas cosas sobrevivieron, ni quién era ella, porque en ningún momento dice su nombre real, en ningún momento dice los nombres reales de del comandante, de la gente que ella conocía, de la gente, de las otras criadas que vio, porque tampoco lo sabía. No dice el nombre de nadie, entonces es muy difícil para ellos en ese momento de la historia dar con esta mujer, a ver si está bien, porque en el final, que como que medio no lo quiero decir mucho, pero nos da a entender que ella se va, se escapa, pero no sabemos si sobrevive, si muere, si la vuelven a secuestrar o lo que sea, no se sabe y cierra ahí. Y la verdad es que a mí el final me parece perfecto porque te da a entender lo que vos quieras pensar, o sea, porque no pasa por lo que le pasa a ella en particular, y qué pasa con la protagonista, si sobrevive o no. Siento como que llega un punto que es como irrelevante, lo que importa son todas las otras cosas. Y lo que también a mí me pasó, que me di cuenta, fue que a varias personas, yo esto lo leí en las reseñas de Goodreads, varias personas decían como hay mucha descripción de cosas, de lugares, no sé, hay un momento donde se pone a describir las flores, y es como que a mí me pasó lo mismo igual en un principio, decía, ¿por qué tanta descripción? O sea, no me importa cómo son las flores, la realidad, yo quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Y más adelante en la historia hay un momento donde ella dice, yo me enfoco en todas estas cosas porque necesito salir de acá de alguna manera. Y mi única forma de salir de acá es pensar en otra cosa.
Y en lo único que puedo pensar es en las flores, en el cielo, en el clima, en todas esas cosas, porque no puedo sino bancarme todo esto, es muy difícil. Y la otra cuestión es que hay mujeres que con todo eso que pasa se vuelven medio locas, en el sentido de que piran, y ahí perdiste, o sea, perdiste completamente. Y lo que yo destaco más de esta novela no es tanto esto de la reflexión de... pero yo igual esto creo que tiene que ver más con lo que está pasando actualmente que con otra cosa. Y es que, sí, la novela está pensada y está hecha, como muchas de las novelas de Margaret, para reflexionar sobre el rol de la mujer, cómo es tratada la mujer y demás cosas. Pero también yo creo que hay algo que quizás mucho no se le prestó atención a esta novela, en esta novela, que es la cuestión de la revelación. O sea, todo lo que fue pasando para que el gobierno llegue a hacer esas cosas que hizo en este mundo, es porque nadie se quejó y nadie se levantó. Y esto tiene también que ver mucho con lo que pasó en Argentina en la dictadura militar. Para que la dictadura militar, o sea, los militares lleguen al poder e hicieran lo que hicieron, hubo un apoyo, porque si no, no se podía hacer, porque cuando llegó el hartazgo se fueron porque la gente se quejó. Entonces, acá, que todas estas cosas pasen es porque la gente deja que pasen o porque la gente lo apoya. Entonces, lo que varias veces en el texto, cuando tiene esos flashbacks que cuenta cosas del pasado, varias veces te da a entender como que nadie se está levantando, nadie se está quejando. Cuando le sacaron la plata de la tarjeta, dijo, pero ¿por qué nadie está haciendo nada? ¿Cómo es que pueden hacer todas estas cosas tan libremente? Y eso obviamente me lleva a pensar en, bueno, Before Vendetta, siempre está ahí, siempre presente. El poder que tiene el pueblo, más allá de las mujeres, los hombres o lo que sea, la cuestión de género, el poder lo tiene el pueblo. Si el pueblo permite que esas cosas pasen, van a pasar. Van a pasar. Si el pueblo no solamente permite, sino que apoya, obviamente que van a pasar, peor todavía. Y si el pueblo no se levanta por miedo o por lo que sea en general, los van a pasar por arriba y pueden pasar cosas como acá. Que incluso, bueno, han pasado realmente. No de este tipo, así de, bueno, hay personas súper importantes que tienen hijos, que igual... Acá, o sea, ella, como lo dije antes, tomó la cuestión del robo de niños, el robo de bebés. Hay muchos hijos que no conocen a sus padres porque fueron robados, pero hay una diferencia. Acá era porque las mujeres no podían tener hijos y ellos creían que la gente no iba a tener más hijos, como que ya no se podía, por culpa de las mujeres, igual siempre es culpa de las mujeres, que eso después me parece súper interesante lo que hace al final Margaret, pero por culpa de las mujeres y esto de los métodos anticonceptivos, qué sé yo, no iban a poder tener más hijos. Lo que pasa en Argentina en realidad no pasa por ese lado, sino que pasa por el lavado de cerebro. Ellos decían básicamente que si vos eras hijo de una persona que opinaba diferente a los militares y lo que hacían, que decían, bueno, esto que están haciendo está mal, si vos eras hijo de esa gente te iba a lavar la cabeza y por ende ibas a estar en contra de la dictadura militar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, sacamos a estos hijos, se los damos a familias de gente, porque esto es así, gente que estaban, eran muy cercanos a estos militares. Entonces les daban a los hijos. No era necesariamente gente que no podía tener hijos, o sea, había gente que ya tenía familia y les daban de igual manera al bebé. Para que no les laven la cabeza y en realidad para ellos lavarles la cabeza justamente. Pero está esa diferencia. Y bueno, retomando con esto que dice ella al final, con los años se dieron cuenta que el problema no era que las mujeres eran infértiles, sino que eran los hombres los que eran infértiles. ¿Por qué? Porque habían empezado a hacer... con las cuestiones de las fábricas y demás, mucha contaminación, mucha,
y eso le terminó afectando a los hombres y los hombres eran los que no podían tener hijos en realidad. Entonces, no necesariamente esas criadas que estuvieron 6 años esperando para quedar embarazadas, no necesariamente era culpa de ellas. Y quizás no necesariamente era culpa de la esposa que no podía tener hijos, quizás era el tipo. Y en ningún momento se lo cuestionaban eso. Era como, no. O sea, los hombres son todos fértiles, acá no hay ningún problema. Y al final, bueno, pasa eso, mientras están dando la conferencia dice, bueno, era por una cuestión de contaminación, los hombres, muchos poderosos, no podían tener hijos. Y era como, qué sé yo. Pero nada, lo que más rescato y lo que más me gustó fue eso, y quizás esa reflexión que tuve yo respecto al pueblo que se tiene que levantar frente a cosas que lo atacan directamente para que no pasen cosas peores, porque siempre es una escala, o sea, siempre arranca con algo mínimo y después termina en el cuento de la criada, básicamente. Entonces, nada, me pareció como súper interesante, una lectura que me gustó bastante, aunque como dije al principio me costó engancharme, pero después pude y no podía parar de leer. Pero nada, voy a hacer como una especie de bonus track en este momento, porque quiero hacer otro video respecto a esto, porque yo leí el cuento de la criada y después en 2019 creo que fue, Margaret anunció que iba a sacar una segunda parte que se llama Los Testamentos, que transcurre 15 años después de lo que pasa en esta historia, que son creo que otras mujeres contando diferentes cosas y cómo está nuestra protagonista, como que nos da ese plus. Por un lado yo siento que es innecesario, es como que no hacía falta ya el libro, este está perfecto, no hace falta agregarle más nada, incluso tiene ese cierre al final de la conferencia que me pareció espectacular, que no me lo esperaba. Entonces, nada, pero yo lo voy a leer pura y exclusivamente para ver si vale la pena o no. Y después empecé a mirar la serie, porque tiene una serie de, creo que son 5 o 6 temporadas, una cosa así, que está en Star Plus. Llegué a ver hasta ahora 4 capítulos y tengo que decir que es muy fuerte. Es muy fuerte, tiene, o sea, la cuestión temporal, bueno, esto pasa en todo, pasa en películas, en series, ya estoy acostumbrada, pero la cuestión temporal un poco se la pasan por los huevos y van pasando cosas que uno dice, no, pero esto pasó mucho más adelante, ¿por qué está pasando en el segundo capítulo? Pero bueno, quiero ver con qué me encuentro y hasta ahora me encontré con que es muy fuerte. Siento que hay una diferencia enorme entre leer las cosas que se dicen y verlas. O sea, siento que es mucho más choqueante. Hay un personaje que es amiga de Offred, que es como la vecina y con la que sale a hacer las compras y charla bastante, que se hacen un poco amigas y la otra chica le cuenta que ella es lesbiana en realidad y que nada, obviamente no le gustaba nada de lo que estaba pasando, no estaba de acuerdo, pero después descubren que ella estaba teniendo una relación amorosa con una Marta, que no se dice el nombre, pero la Marta es la que cocina y limpia, todas esas cosas. Se le dice Marta. Entonces después se la llevan y qué sé yo. Y toda esa escena fue muy fuerte de ver. O sea, yo después de eso no vi más porque dije, no puedo. Es muy fuerte. Porque, nada, matan a la Marta y a ella le hacen ver eso y es muy fuerte. Es muy fuerte. Encima actúa, nunca me acuerdo el nombre, pero la que hace de Rory Gilmore, que me pareció tremendo que esté acá porque es como que ella hacía un personaje que le encantaba la literatura y terminó haciendo de un personaje de un clásico literario tan tremendo como lo es el cuento de la criada. Pero empecé a verla y puedo decir eso, si ustedes lo leyeron el libro, seguramente piensan igual que yo, es muy fuerte de ver, como la escena de la ceremonia, es todo muy fuerte, que no, eso no significa que sea malo. Para mí está perfecto. Hasta ahora todo lo que vi me gusta. Es un tipo de serie que yo me podría sentar a mirar. E incluso la quería mirar hace bastante, pero dije, quiero leer el libro primero. Entonces, nada, ahora sí que puedo. Así que eso. Voy a hacer un video más adelante hablando sobre los testamentos y sobre la serie. Así que, nada, eso es una excusa para que se suscriban y esperen ese video.
Nada, coméntenme si leyeron El cuento de la criada, qué piensan del cuento de la criada. Si vieron la serie, coméntenme qué piensan, si leyeron los testamentos también, que lo voy a estar leyendo. Y nada, como digo siempre, en la descripción están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. Está el link a mi podcast, que igual ahora lo estoy subiendo a YouTube con imagen. Así que lo pueden ver por acá también. Y nada, eso, suscríbanse, denle like, todas esas cosas que saben que me sirven un montón. Y nada, volveré la semana que viene con otro video. Adiós.